Bienvenidos amantes de los videojuegos y ninjas cibernéticos a otra emocionante reseña en nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en el mundo de la acción desenfrenada y los combates ninja con una mirada profunda al clásico reinventado, Strider 2. Así que prepárense para deslizarse por los cielos, enfrentarse a poderosos enemigos y disfrutar de la adrenalina pura mientras exploramos este fantástico título. Pero antes de sumergirnos en la acción, asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras reseñas y gameplays. Después de que el terrible Strider Returns prácticamente hiciera pedazos la integridad de la franquicia, parecía que Strider había desaparecido por completo. Los leales fanáticos de Capcom, que una vez vitoreaban a Hiryu, se pasaron a Street Fighter como su serie de juegos número 1, de su compañía número 1. Después de resucitar al protagonista para el juego de lucha Marvel vs. Capcom, la compañía se dio cuenta de su popularidad y decidió devolver a su ninja futurista al mundo de los videojuegos con toda su fuerza. ¿El resultado? Strider 2, un juego de acción completamente fantástico. Sí, Strider Hiryu regresa, luciendo aún más impresionante que nunca con su impresionante y larga bufanda roja, para complementar su traje de ninja azul oscuro. La historia es que el mismísimo Señor Mal, el Gran Maestro Meiyo, ha regresado de alguna manera de su tumba y ahora está a punto de destruir el mundo. Sin negarse la oportunidad de partir en dos a un viejo enemigo una vez más, Hiryu se pone en marcha, ciberespada en mano, listo para causar estragos. No es realmente una trama muy elaborada, pero eso importa poco cuando el juego en sí es tan impresionante. Escenas estáticas con excelentes ilustraciones, hechas por Harumaru, ayudan a aumentar la historia. Al igual que en el juego original, la versión japonesa, tanto en la versión arcade como en las versiones para el hogar, cuenta con diálogos y narración completamente doblado. Desafortunadamente, Capcom nunca se molestó en doblar el juego al inglés, así que lo eliminaron todo. Al igual que en el primer juego, Hiryu debe abrirse paso a través de 5 etapas para ir directo a darle una paliza a Meiyo. A diferencia del primer juego, Hiryu puede realmente elegir entre las primeras 4 y decidir en qué orden quiere infiltrarse en ellas. Estas etapas incluyen un paisaje urbano futurista, un castillo tecnológicamente avanzado, un puesto avanzado helado donde suceden experimentos malvados y la repetición del combate en el acorazado volador barro. Después de vencerlos, Strider debe regresar a la reconstruida tercera luna y eliminar al Gran Maestro y cualquier otro mal que pueda encontrar. En 1999 los polígonos aún eran algo relativamente nuevo en el mundo de los videojuegos, pero Capcom los usó al máximo para crear algunos objetos y paisajes magníficos. Los personajes en sí no están construidos con polígonos, sino que son sprites bidimensionales. El juego se muestra desde una perspectiva 2.5D. Hiryu solo puede moverse hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo como un típico juego de plataformas de desplazamiento lateral, pero el escenario realmente gira a su alrededor para que la jugabilidad se mantenga en 2D. Por ejemplo, al trepar a la cima de una aguja en la etapa 2, Hiryu ve un cañón en el fondo que necesita destruir. Pero en lugar de viajar directamente al fondo, toda la pantalla gira para que Hiryu pueda enfrentar el cañón en el mismo plano. Esto permite que el juego mantenga sus gráficos únicos y hermosos, mientras mantiene la jugabilidad estrictamente en 2D. Sin embargo, debido al escalado, los sprites a veces parecen manchados. Los sprites están bien animados y no desentonarían en un anime. Hiryu camina con dignidad, corre con determinación y corta con furia. Solo regresa, y parece aún más impresionante que antes, con sus enormes anillos de energía que lanza contra ti. La cara del Gran Maestro no se puede ver y simplemente parece el villano de anime perfecto. Sin embargo, los jefes realmente grandes están hechos de polígonos y se ven bastante bien para 1999. La animación puede ser un poco extraña a veces, pero esa hidra mecánica en la pelea contra Herzog Schlange es simplemente increíble. Los jefes son aún más emocionantes que en el Strider original, aunque la batalla final es demasiado difícil. Cada BGM es extremadamente apropiado para su etapa correspondiente, especialmente la increíble música de la etapa de la ciudad, que captura la sensación de una ciudad nocturna bajo asedio.
La música de apertura de la etapa del castillo es ominosa pero dramática, y la melodía que suena mientras Hiryu vuela por el espacio aéreo de Balrog es perfecta para una acción tan aerodinámica. En cuanto a los efectos de sonido, están muy bien hechos, con todo tipo de gritos japoneses de numerosos personajes. La acción es extremadamente rápida y Hiryu corta inmediatamente al presionar el botón de ataque. Corre con una doble pulsación del pad de control. Puede saltar 2 veces para alcanzar nuevas alturas, trepar paredes como lo hizo en primer juego, e incluso tiene un ataque de múltiples cortes que puede realizar en el aire, además de los comandos de ataque y salto. También hay botones de deslizamiento e impulso. Obviamente el deslizamiento permite a Hiryu realizar un deslizamiento rápido que puede combinar con cortes para diezmar rápidamente a los enemigos. Sin embargo, no es tan útil como podría ser. Cuando las cosas se ponen difíciles, presionar el botón de impulso hace que ráfagas de energía guiadas salgan del arma de Hiryu, que pueden aniquilar a los enemigos cercanos en cuestión de segundos. Eso es bueno, ya que la pantalla a menudo está llena de varios enemigos que hay que eliminar. Otras veces, el desafío proviene de saltos complicados, esquivando obstáculos o luchando contra jefes. Cada etapa tiene al menos 3 subjefes que vencer antes del jefe final, y muchos de ellos ofrecen un gran desafío. Especialmente divertida es la batalla final del nivel 4 contra el almirante Wilhelm, un espadachín experimentado que te desafía mientras estás en una nave de escape alejándose del Balrog en llamas. Hay algo simplemente increíble en un duelo 1 a 1, que tiene lugar en una nave remota flotando a varios kilómetros sobre la atmósfera de la Tierra. ¡Asombroso! A veces, estas batallas pueden ser un poco demasiado desafiantes, y Hiryu no está dotado con un gran número de barras en su medidor de vida. El ritmo rápido de la acción puede ser abrumador y, como resultado, es fácil ser aniquilado en cuestión de segundos en algunas de las situaciones más difíciles del juego. Sin embargo, es posible continuar infinitamente en el mismo lugar donde Hiryu murió. Dado que este era un juego de arcade, tenía sentido para mantener a los jugadores insertando monedas. Pero nunca se reequilibró para la conversión doméstica de PlayStation. Esto hace que sea un poco fácil pasar el juego, pero por otro lado, puede ser demasiado abrumador para vencerlo, sin tener que usar un solo continúen. El mayor problema de Strider 2 entonces es el equilibrio de la dificultad. Se recomienda encarecidamente la versión de PlayStation de Strider 2. El juego de arcade funciona con la placa Sony Enum 2, que es casi idéntica al hardware de PlayStation. Además, también contiene un disco de bonificación con una versión del arcade original de Strider. Además, hay algunos extras para Strider 2, como un nivel de jungla adicional desbloqueable si se juega con una tarjeta de memoria con un archivo de guardado completado del Strider original con un montón de jefes. Y la capacidad desbloqueable después de vencer el juego una vez para jugar como el rival de Hiryu, Strider Yen. Yen no tiene una ciberespada convencional, sino 2 ciberespadas buscadoras que lanza a los enemigos y que hacen todo el trabajo de matar por él. No puede usar impulsos, pero con las ciberespadas buscadoras tampoco lo necesita. Es considerablemente más fácil vencer el juego con Yen y también increíblemente divertido. Y ahí lo tienen, queridos espectadores, nuestra reseña de Strider 2, desde sus impresionantes gráficos hasta su vertiginosa jugabilidad. Este juego nos ha mantenido al borde de nuestros asientos en cada momento. Si aún no han tenido la oportunidad de probarlo, les recomendamos encarecidamente que lo hagan. Y no olviden dejarnos sus comentarios y opiniones sobre el juego en la sección de comentarios. Hasta la próxima aventura y que la fuerza del ninja los acompañe siempre.
せ者め成敗してくれる。かかれ。前進。